Hola, 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 ¿qué tal estamos? Bienvenidos, bienvenidas al tercer día del desafío Sana tu pasado. ¿Cuántas personas estamos hoy por aquí? Hoy estamos 21 personas y veo a Esther, a Karen, a Nina, a Alicia Cisneros, Pili, Isabel, Pedro, Juanma, iPhone, Isabel, no sé quién será, Lorena, Daniela, Carmen, Ángela, Iván del Castillo, Marta, Rosa, Magdalena, Asun, Encarna. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. De las personas perseverantes, de ese grupo de más de 200 personas que empezamos, aquí estáis los que estáis al pie del cañón, ¿os dais cuenta? Y eso tiene que marcar la diferencia. Sí o sí. La gente piensa que los resultados vienen por azar y que son muy complicados. ¿Es complicado lo que estamos haciendo aquí en este tercer día? ¿Creéis que realmente es complicado? Es un poco de compromiso, ¿no? Un compromiso y de voluntad, de verdad, de cambiar las cosas tal y como las hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y eso es lo que cuesta, el cambio, ¿no? Bueno, este día, en el tercer día del desafío Sana tu pasado, vamos a hablar de algo posiblemente extraño para algunas personas y para mí cuando lo conocí me resultó igual de raro, de extraño, ¿no? ¿Qué es eso de las leyes espirituales o las leyes universales, ¿no? Porque eso nadie nos habla tampoco, nunca, ¿no? Cuando yo empecé a leer que existían una serie de leyes que gobernaban el universo, que gobernaban la vida, me parecía algo alucinante, como diciendo, pero ¿esto de dónde ha salido? Porque jamás me habló nadie de eso, ¿no? Y cuando empecé a leer, lógicamente me asaltó la duda, ¿no? La incredulidad al principio. Digo, esto no puede ser verdad. ¿Cómo va a ser verdad esto? Y tan simple y no puede ser verdad. Y bueno, decidí darle el beneficio de la duda a eso que estaba leyendo y me dije, ¿qué puedo perder por ponerlo a prueba? Nada, simplemente comprobar, ¿no? Y eso es lo que os pido hoy, ¿no? Que si no habéis escuchado nunca hablar de estas cosas o si las habéis escuchado, las ponéis ahí aparcadas porque no puede ser verdad, que le deis al menos el beneficio de la duda, ¿no? Y sin más, vamos a comenzar, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar para que no se nos haga muy tarde. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí. A ver. Se ve. Voy a hablaros hoy especialmente de dos leyes universales. Hay más, pero estas son las que realmente tienen preponderancia desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo gobiernan todo, las demás también, pero estas tienen un peso especial. Es la ley del mentalismo, como estáis viendo aquí, y la ley de correspondencia. ¿Qué quiere decir que hay leyes universales que gobiernan la vida, el mundo, ¿no? Quiere decir que hay unas leyes invisibles que son poco conocidas, pero que están aplicándose constantemente en nuestro día a día, las conozcamos o no. Seguro que todos habéis escuchado hablar alguna vez de la ley de la gravedad de Newton, por ejemplo, ¿no? Y esto sí nos lo enseñaban en el colegio y nos las teníamos que estudiar y examinarnos de ella y de todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa con la ley de la gravedad? Si yo tengo este bolígrafo aquí y lo suelto, irremediablemente cae. Conozca la ley de Newton o no la conozca, el bolígrafo cae, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo conozco cómo funciona la ley de Newton, puedo utilizarla a mi favor, puedo sacarle beneficio y, por ejemplo, no se me ocurre tirar el móvil boca abajo para que se me rompa la pantalla, ¿no? Porque sé que si lo suelto cae, ¿no? Pues con las leyes universales pasa un poco lo mismo. Siempre se están aplicando las 24 horas del día, 24/7. Si las conocemos, podemos empezar a aplicarlas a nuestro favor. Si no las conocemos, van a seguir funcionando, pero llamaremos azar a eso que nos está ocurriendo en la vida y no sabremos por qué sucede. Y por lo tanto no podemos empezar a aplicarlas a nuestro beneficio. Entonces, ¿qué es la ley del mentalismo? ¿Habéis escuchado alguna vez que el universo es mental? Eso es lo que quiere decir la ley del mentalismo. El universo es mental. Es decir, aquello que tenemos en mente y que mantenemos sostenidamente en el tiempo es lo que tiende a hacerse una realidad ahí en el mundo exterior. Es decir, mmm, los pensamientos podríamos decir que son cosas. Cuando los mantenemos en el tiempo, tarde o temprano se hacen realidad ahí. Y de esto seguro que tiempo atrás es muy conocido el libro este de la ley de la atracción, ¿no? Seguramente eso sí lo habéis escuchado. Eso que te dicen, imagínate que va a pasar tal cosa y pasa, ¿no? No es tan sencillo como eso.
No es tan sencillo como que yo me lo imagino y ya está. Si fuera la ley del deseo, de lo que yo deseo, que me lo imagino y sucede, todo el mundo tendría todo lo que quiere, ¿cierto? Y sin embargo, no es así. Hay mucha gente que desea muchas cosas y no se convierten en realidad, ¿no? La ley del mentalismo lo que dice es que lo que crees, creas. Es decir, es la ley de la creencia y no la ley del deseo lo que hace que eso que sostenemos en nuestra mente se convierta en una realidad. Es decir, no vale con decir yo quiero que me toque la lotería, o yo quiero tener una pareja, o yo quiero tener una casa mejor. Eso es un deseo. Pero ¿tú crees que eso es posible en tu vida? Porque esa es la cuestión. Convencer a tu mente subconsciente de que eso que tú quieres es factible para ti, que ya es una realidad en esa mente subconsciente y que la quieres bajar a tierra y que se materialice delante de ti. Esa es la ley del mentalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que consciente e inconscientemente estamos generando pensamientos, ya lo decíamos ayer y antes de ayer, ¿no? Nuestra mente no para de rumiar, de generar pensamientos uno con otro, es una espiral infinita, nunca termina. Esos pensamientos, algunos de ellos son conscientes, pero otros son inconscientes. ¿Y qué quiere decir? Si nos fijamos en ese iceberg, ¿no? En ese iceberg donde hay una parte de la mente que es consciente y es un porcentaje mínimo de un 5%, y hay un 95% aproximadamente que es mente subconsciente, esos pensamientos que son invisibles y silenciosos, pero que están en nuestra mente subconsciente, en la parte de atrás de nuestra mente, esos pensamientos también están constantemente en nuestra mente y también contribuyen a que se haga realidad aquello que está ahí, en nuestra mente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es súper importante saber qué hay escondido en nuestra mente subconsciente, porque lo conozcamos o no, se va a manifestar en nuestra vida. Yo puedo desear, como digo, que me toque la lotería, hacerme millonaria. Y eso está muy bien, pero eso es una parte consciente que supone un 5%. Pero si en mi mente subconsciente tengo la creencia de que es prácticamente imposible de que a mí me toque la lotería, pues ¿cuál creéis, si lo ponemos en una balanza, cuál creéis que tiene más peso? ¿La creencia de que es casi imposible que me toque la lotería o el deseo de que quiero que me toque la lotería? Es evidente, ¿no? Es evidente que pesa mucho más el 95% de mi mente subconsciente, que ha jugado montones de veces a la lotería, que ha visto cómo otras personas juegan a la lotería y prácticamente a nadie le toca. Solo lo vemos por el telediario prácticamente, ¿no? Entonces, esa es la ley del mentalismo. Aquello que tenemos en la mente tiende a manifestarse, tiende a crear la realidad. Es decir, somos creadores de nuestra propia realidad. Y esto es un bombazo. No me digáis que no. Porque cuántas veces hemos pensado que la vida hay que tomarla según va viniendo, como si fuera una cuestión de azar, como si fuera algo que surge o no surge, que unos tienen más suerte que otros tienen menos, que unos tienen mejor destino y otros tienen menos. Oye, que no, que lo estamos generando con nuestra mente subconsciente y como esto no lo sabemos y no sabemos lo que tenemos en nuestra mente subconsciente, posiblemente estamos generando unos resultados en nuestra vida que no son los que queremos. Porque ¿quién nos ha dicho cómo controlar, cómo entrenar a nuestra mente subconsciente? Nadie, casi nadie, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, para conocer que somos creadores de nuestra realidad y que aquello que tenemos en nuestra mente subconsciente como una creencia consolidada tiende a manifestarse y se hace realidad. Por eso, aquello que escuchamos, como decíamos, a través de nuestra epigenética en los primeros 7 años de vida, se queda grabado ahí de forma invisible y por mucho que nosotros conscientemente hagamos, digamos o deseemos lo contrario a lo que hay ahí grabado, no se hace realidad. Y nos podemos pasar toda la vida luchando contra eso, haciendo que eso suceda y no sucede. ¿Vale? Por eso es tan importante rasgar, ir a la mente subconsciente y ver qué hay ahí guardado, ¿no? Esa es la primera ley. Ahora vamos a ver cómo podemos averiguar qué hay ahí guardado. Ahora un poquito más adelante. Y la segunda ley es la ley de correspondencia. Y la ley de correspondencia lo que nos dice es que como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. ¿Y qué quiere decir? Pues viene en correlación con la ley anterior. Quiere decir que a pesar de que a nosotros nos han enseñado de que para conseguir algo hay que trabajar duro, hay que esforzarse, hay que adquirir conocimientos, hay que aplicarlos, hay que todo eso, que yo no digo que sea mentira, pero la realidad es que no se crea ese mundo material actuando directamente en el mundo material, en el mundo exterior. La realidad se crea en el interior de cada persona. Y en función de lo que creemos en nuestro interior, será cuestión de tiempo que se manifieste en el exterior. Esto es como si tuviéramos un ordenador y queremos que nos haga un documento de texto, un Word. Pero si no tenemos el programa dentro adecuado para sacar un texto, pues difícilmente vamos a poder hacer un texto. Si yo tengo un ordenador
que no tiene un sistema operativo con un programa para hacer texto, pues ¿cómo va a salir eso? Es imposible. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que crear nuestra realidad primero en el mundo interior y luego hacerlo. Y esto que parece muy abstracto, si prestáis atención, y sé que no es muy común, pero si prestáis atención, a veces, solo a veces sale por televisión. No hace tanto tiempo que viendo una entrevista en El Hormiguero del campeón este de lucha, no sé qué clase de categoría de lucha es, Lupulia o Pulia se llama, este chico hablaba de eso en El Hormiguero, que yo me quedé alucinada, ¿no? Él decía que ganaba los combates antes de salir a cancha. Él ganaba los combates primero en su mente y cuando estaba convencido de que podía ganarlos en su mente, salía ahí a la cancha y ganaba el combate, pero el combate ya estaba ganado de antemano. Él se ponía delante de un espejo justo antes de salir al combate y él mismo se decía, ya eres campeón, solo vas a recoger el premio, simplemente vas a hacer el mero trámite de salir, enseñarle a esta gente que ya eres el campeón y recibir el premio. O sea, que las personas de éxito conocen estas leyes, conocen estos principios y las aplican. Lo que pasa es que parece una locura para el común de los mortales, pero la gente que ya ha triunfado la aplica constantemente. Y si prestamos atención, aunque no es muy común, hay personas que lo dicen hasta por televisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la clave para tener un cambio, una transformación real y duradera en nuestra vida? Ya sea en el área del amor, ya sea en el área de la salud, ya sea en el área de las relaciones. La clave no está en el hacer ahí fuera. Es lo que casi todos mis clientes o mis clientas me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tienes que hacer, pero en tu interior. Y no es esfuerzo físico, es esfuerzo mental, de repetición, de cambio, ¿no? ¿Y esto qué supone? Esto supone una grandísima responsabilidad, porque si ya las cosas que llegan a nuestra vida no son por azar, no son aleatorias, no es que nos las manda Dios ni la varita mágica del genio de la lámpara, quiere decir que tenemos que hacer algo en nuestro interior para que se transforme nuestro mundo exterior. Y no quiero decir que no haya que actuar en el exterior, pero como dije el segundo día ayer, la acción, la estrategia en el mundo exterior es tan solo el 20% de la fórmula del éxito. Claro. El 90% es la mentalidad, esto que hay aquí, por eso la ley del mentalismo, el universo es mental. Los pensamientos son cosas, se manifiestan. ¿De acuerdo? Esto, que parece una locura, con esto yo tropecé durante más de 30 años, como explicaba ayer en mi historia personal. Durante más de 30 años yo estuve acusando a mi padre del gran sufrimiento que yo viví, del gran dolor que yo vivía a lo largo de mi vida. Y para mí la única opción de solución a mi problema era que mi padre cambiara. Si mi padre dejaba de beber, todo mi problema y el problema familiar se habría acabado. Y no vi otra opción nada más que esa. Y ahí fueron todos mis intentos, todas mis energías, todo mi amor para tratar de cambiar a papá. Y sin darme cuenta, lo único que estaba haciendo era condenarlo a él, como lo estaba condenando a él porque lo condenaba como culpable, me estaba condenando a mí misma. Tuve que pasar más de 30 años de dolor, incomodidad y sufrimiento para darme cuenta, para conocer estas leyes y darme cuenta que la solución nunca está ahí fuera. La solución estaba dentro de mí, en mi interior, y nadie me lo contaba. A pesar de todas las terapias a las que fui, nadie me contaba eso. Todo el mundo me decía, sí, es cierto, tu padre bebe demasiado, debería cambiar. Pero ¿qué pasaba si él no cambiaba? ¿Y estaba condenada a vivir toda la vida así? Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, dije, ostras, ¿por qué no se populariza esto? ¿Por qué siempre buscamos que cambien los demás? ¿Por qué siempre culpamos a los demás? Cuando la única solución y la única transformación estable y duradera, porque podemos hacer algún cambio ahí fuera y parece que la realidad cambia, pero es que parece momentáneamente, pero vuelve a su estado natural. Si no hay un cambio interior, no puede haber un cambio exterior. Es como si nos pusiéramos delante de un espejo, nos miráramos delante de él y dijéramos, oh, hoy no me gusta cómo voy maquillada, voy a maquillarme mejor. Y me pusiera aquí en el espejo a coger mi brocha de maquillaje y empezar a cambiarme en el espejo. ¿Qué pasa? En cuanto me mueva, me daré cuenta que sigo estando igual que estaba, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que hacemos constantemente. En el espejo se ve muy claro en este ejemplo, pero realmente lo que hacemos constantemente es tratar de cambiar el mundo exterior, cambiar a los demás, cambiar a nuestro jefe, a nuestro trabajo, a nuestras parejas, trabajar duro en nuestro trabajo para ver si viene más dinero. Pero si no cambiamos nuestro mundo interior y nuestro mundo interior, nuestras creencias, dicen lo contrario a eso que queremos conseguir, por mucho que luchemos ahí fuera, los resultados no llegan. ¿Se entiende esto? Porque es de importancia primaria.
¿vale? Entonces, cuando yo me di cuenta que era yo la única responsable de mi vida, que papá no me estaba haciendo nada, y que si él no quería no podía cambiar, y que no hacía falta que cambiara para yo tener una vida mejor, ahí me hice libre. Y eso es lo que os propongo hoy, que os acojáis a vuestra libertad. Y la libertad supone responsabilidad. Evidentemente hay que conocer esto, por eso lo estoy contando, y a partir de ahora acogerlo con responsabilidad. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que por la epigenética empezamos a repetir patrones mentales que hemos recibido sobre todo de papá y mamá. Y somos víctimas de esos patrones, ¿no? Fijaos aquí, si yo actúo en el mundo consciente, fijaos en este iceberg. En este iceberg, la parte consciente es mínima. Lo que sale fuera del agua, lo que se ve, lo que supone el mundo exterior, es minúsculo. Y creemos que es lo único que hay. Sin embargo, fijaos lo que hay debajo de agua. Aproximadamente un 95% de la totalidad. Esta es la mentalidad. Esto es lo que hay que atajar. Este es el cambio y aquí es donde tenemos que actuar. ¿De acuerdo? Esta imagen es muy ilustrativa, creo yo, ¿vale? En el mundo del interno, en el mundo de los pensamientos y las ideas, dijimos que todo parte de las creencias, que son los pilares sobre los que se sostiene todo, sobre los que se sostienen los resultados, ¿no? ¿Y qué son las creencias? Las creencias son sentimientos de seguridad, sentimientos de certeza de lo que algo es o algo significa. Es decir, las creencias no son verdades. Las creencias son sentimientos de seguridad. Y yo puedo tener un sentimiento de seguridad y tú tener otro diferente. Yo puedo tener la creencia absoluta, total y absoluta, de que el Madrid es el mejor equipo de fútbol de España o del mundo, y tú puedes creer que el mejor equipo del fútbol es el Barça. ¿Quién lleva razón? Ah, no lo sé. Pero si yo estoy convencida de que es el Madrid el mejor, doy por hecho que es así. Y creo que la verdad absoluta es así, es esa. Y tú estás convencido de lo contrario. ¿Qué son las creencias en definitiva? Las creencias son generalizaciones sobre lo que hemos aprendido ante las fuentes de placer y dolor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que yo me encuentro ante una situación, mi mente automáticamente se hace una serie de preguntas y se cuestiona qué hacer ante eso que está sucediendo ahí. Y dice, si hago esto, me lleva al placer o me lleva al dolor. Si hago lo otro, me lleva al placer o me lleva al dolor. Y elijo la opción que me lleva hacia el placer. Y esa opción que elijo, mi mente la graba, es como si guardara un archivo aquí en nuestra mente subconsciente y la deja ahí guardada, como si fuera en una base de datos, para poder utilizarla en el futuro y no tener que volver a analizar de nuevo una situación similar o parecida a la que acabo de vivir. Podríamos decir que nuestra mente lo que hace es como procesar la información, filtrarla en función de ese principio de placer-dolor, que me produce placer, que me produce dolor, me quedo con lo que me produce placer y lo guardo como una verdad absoluta. Pero en realidad no es una verdad absoluta, es mi interpretación. La interpretación personal y particular mía en este contexto de eso que me acaba de suceder en este momento. ¿Se entiende esto? Pues eso se va guardando todo en nuestra base de datos, en esa mente subconsciente y que es luego la que nos gobierna, es esa parte del iceberg que está debajo del agua, toda esa parte de aquí abajo. Aquí están las creencias y aquí arriba están los deseos, los anhelos. ¿Se entiende? Entonces, sabiendo que estas son las creencias, ¿qué pregunta se hace en nuestra mente ante esas situaciones, no? Como he dicho, la primera pregunta que se hace, ¿esto me supone un placer o un dolor? Y elijo la opción que me lleva al placer. Y como me lleva al placer y es satisfactoria, la mente la graba. Y la segunda pregunta que se hace la mente es, ¿esto que voy a hacer a partir de ahora me va a servir para utilizarlo posteriormente cuando me surja una situación igual o parecida, similar a la que tengo ahora aquí delante? Porque si me va a servir, la guardo y la almaceno. Y la próxima vez no tengo que gastar tiempo y energía en analizar la situación de nuevo y decidir de nuevo. Porque la mente, en definitiva, lo que pretende es el ahorro de energía. Si tuviéramos que pensar nuevamente cada día, todas las veces que generamos un pensamiento, fijaos que dicen que tenemos más de 90.000 pensamientos de media a lo largo de un solo día. Estaríamos constantemente agotados, agotadas. Porque sería tanta descarga de energía que no podríamos ni sostenernos de pie posiblemente. El cerebro es una parte muy pequeña de nuestro cuerpo, pero consume mucha energía porque saca decisiones muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman las creencias?
Estuvimos viendo que se forman en los primeros años de vida fundamentalmente. No quiere decir que en el resto de nuestra vida no se puedan formar creencias, por supuesto que sí, pero necesitan más intensidad, más poder para crearse, ¿no? Pero siempre se forman por estas dos vías. O bien porque hemos repetido muchas veces una situación, bien sea por una vía u otra que nos haya llegado, o bien porque ha sucedido algo que ha supuesto un altísimo impacto emocional en nuestra vida. Es decir, algo que nos ha dolido mucho o que nos ha generado una altísima dosis de emoción positiva, ¿vale? Os pongo aquí el ejemplo de las Torres Gemelas para que se ejemplifique de forma sencilla. ¿Alguien se acuerda lo que hizo el 11 de septiembre de este año? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Alguien se acuerda? A ver si os veo, que nos veo por aquí. A ver, ponérmelo por el chat. ¿Alguien se acuerda lo que hizo el 11 de septiembre de este año 2024? Es decir, hace apenas un mes y poco. Iván Castillo dice que no. Pero si hace solo un mes, Iván. Esther, solo hace un mes y días. Y ahora os pregunto, ¿alguien se acuerda dónde estaba, con quién estaba o qué estaba haciendo el 11 de septiembre del año 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas? Ponérmelo por el chat. Sí, dice Iván, sí, Valdenís. Claro, dice Amor. ¿Por qué? Porque recordamos lo que sucedió hace más de 20 años y no recordamos lo que pasó el mes pasado. ¿Por qué sucede eso? Porque fijaos, cuando pasó aquello de las Torres Gemelas, ¿qué pasó? Fue un shock mundial. Todos quedamos impactados. Era la primera vez que veíamos una cosa semejante. Todos nos imaginábamos la cantidad de personas que estaban muriendo allí dentro, calcinadas, tirándose por las ventanas. Todavía se me pone el oído de punta solo de recordarlo. Fue tantísimo, tan intenso el impacto emocional que quedó grabado automáticamente en nuestra mente subconsciente y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para recordarlo de nuevo. Se quedó grabado no solo lo que sucedió, sino todo el contexto en el que estábamos. Podemos recordar cosas como eso, qué conversación estábamos teniendo, con quién estábamos, o qué estábamos comiendo, o si estábamos tomando café. Ese tipo de cosas recordamos. Y además de eso, ¿qué sucedió posteriormente, una vez que ya se supo la noticia? ¿Cuánto se repitió por televisión, por todos los medios sociales, por periódicos y todo, la noticia? Es más, aún a la fecha de hoy, aún en este año, cada año, el 11 de septiembre, se repite por televisión imágenes y recordando todo aquello que sucedió. Por eso ha quedado grabado en nuestra mente subconsciente. No hay que hacer ningún esfuerzo para recordarlo. Y lo mismo sucede con cada creencia personal que generamos en nuestra propia vida. Cuando son cosas que bien o han sido muy traumáticas, eso es el alto impacto emocional, un trauma muy intenso, no hace falta ningún esfuerzo para recordarlo. Si tú sufres una violación, no se te olvida fácilmente. Hay veces que se borra un poco de la memoria consciente, solo de la memoria consciente, y pensamos que se ha olvidado, pero está grabado ahí en la mente subconsciente. De hecho, cuando esas personas que han sido violadas van a terapia, en cuanto el terapeuta tira un poco del hilo, empiezan a surgir los recuerdos que parecía que no estaban, pero están grabados ahí en la mente subconsciente. Lo único que sucede es que la mente tiene un mecanismo de defensa y para no hacernos sentir dolor constantemente, lo borra de la conciencia, de la parte consciente, pero no de la subconsciente, eso queda ahí grabado. ¿Vale? ¿Con qué intención hace la mente esto? ¿Con qué intención graba la mente eso? Con la intención de mantenernos en supervivencia. La mente tiene una buena intención. Quiere que no corramos peligro, que sigamos existiendo, que sigamos vivos. Y para eso guarda todo lo que considera importante, todo lo que especialmente es doloroso, para que podamos estar en alerta cuando suceda algo similar. ¿De acuerdo? Esto es fundamental porque es la estructura de cómo funciona nuestra mente. ¿Vale? ¿Por qué vías nos pueden llegar las creencias? ¿Por qué vías pueden acceder? Está claro que acceden a través de los sentidos. Tenemos los 5 sentidos y puede ser que sea porque lo hemos escuchado. Si cuando éramos pequeñitos mamá y papá siempre nos decían algo constantemente, se nos queda grabado y a día de hoy lo recordaremos, seguro. ¿Quién nos recuerda cuando le pedíamos dinero a papá o mamá y nos decían, pero tú qué te crees? ¿Que crees que el dinero nace de los árboles? O cosas similares. ¿Quién no ha escuchado eso? Cuando nos han repetido muchas veces algo, nos entra por vía auditiva y se va grabando. Cuando hemos visto muchas veces algo, entra por la vía, el sentido de la vista, y cuando lo hemos visto muchas veces también se queda grabado, porque es una forma de repetirlo.
través de la visión. Y cuando hemos experimentado algo en nuestras propias carnes o en las carnes de algún ser muy querido y cercano a nosotros, también se queda grabado. Es decir, si nosotros hemos visto disputas en nuestra familia por temas económicos, por ejemplo, por seguir con el tema del dinero, nosotros podremos desear mucho dinero actualmente en nuestra vida, pero si hemos visto que el dinero ha sido una fuente de conflicto que ha roto las relaciones familiares, inconscientemente, ¿quién quiere que sus relaciones familiares se rompan? ¿Quién quiere quedarse sin familia? Absolutamente nadie. Y por eso, por mucho que queramos luchar por tener más dinero, es posible que no llegue el dinero a nuestra vida. Porque a lo mejor hemos tenido disputas familiares por conflicto por el reparto de una herencia, por ejemplo. ¿Entendéis? Y como la mente subconsciente tiene un peso de un 95% ante un 5% de la parte consciente, pues lógicamente gana eso que se quedó ahí grabado en nuestra niñez, en nuestros primeros años de vida. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Este es el poder de las creencias. Este es el poder de la ley del mentalismo. Pero la buena noticia es la que hemos dicho antes, es que somos responsables y somos libres de poder cambiar eso y poder transformar nuestro sistema de creencias. Nosotros decidimos si queremos estar anclados toda la vida a las creencias limitantes que, con toda su buena intención, papá y mamá nos introdujeron, o podemos elegir la libertad, es decir, empezar a despojarnos de todos esos lastres que papá y mamá también recibieron posiblemente de los abuelos y también con toda su buena intención, y todo sucedió porque éramos niños y niñas inocentes. Cuando somos pequeños, pequeñas, no tenemos capacidad de discernir como la tenemos cuando somos adultos. Y además, aunque tuviéramos capacidad de discernimiento, de razonamiento, de lógica, ¿cómo no íbamos a creer lo que nos decía papá y mamá? Pero si papá y mamá eran los seres que más nos querían, los que nos cuidaban, los que nos alimentaban, los que nos daban dinero, los que nos protegían cada vez que teníamos un problema en el colegio, ¿cómo no vamos a confiar en ellos? Si no confiamos en ellos, ¿en quién vamos a confiar? Y ellos lo hicieron desde toda su buena intención, desde todo su amor. Creyeron que eso era lo mejor para nosotros y nos enseñaron lo que les enseñaron a ellos. Posiblemente algo cambiaron, lo que a ellos no les gustó lo cambiaron, pero de base seguramente heredaron de sus padres lo mismo que nos transmitieron a nosotros. Éramos esponjas. Cuando somos pequeños, somos como esponjas y una esponja no decide si tú metes una esponja dentro de un recipiente con agua, la esponja absorbe agua. No se cuestiona si absorberla o no. La mente subconsciente es así. Allí donde la pongas, absorbe lo que hay, lo que ve, lo que escucha, lo que experimenta. Si tú esa misma esponja, en vez de meterla en un recipiente con agua, la metes en un recipiente con vino, ¿qué hace la esponja? Pues que absorbe el vino. No se cuestiona si le conviene absorber el vino o el agua. No, no, simplemente absorbe lo que tiene, ya está, lo que está viendo, lo que tiene a su alrededor. Pues así funciona nuestra mente. O otro ejemplo sería, imaginaos que echamos en la calzada una capa de cemento fresco. Esos son nuestros primeros años de vida, el cemento fresco. Nuestro cerebro moldeable. Porque nuestro cerebro se dice que tiene una característica que es la neuroplasticidad, que no es más que la capacidad de moldearse. Y en los primeros 7, 8 años de vida es muy moldeable, mucho más fácil de moldear que cuando somos adultos. Pues imaginaos que en ese cemento fresco empezamos a pisar en un trayecto, se quedan marcadas las huellas, ¿cierto? Y pasa el tiempo y se solidifican y quedan así. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no podemos cambiar eso? Claro que podemos cambiarlo. ¿Podemos traer cemento fresco de nuevo y cubrir esas capas? ¿Y podemos hacer un nuevo recorrido en ese cemento fresco? Claro que podemos hacerlo. Pero hay que saber cómo funciona esto para poder hacerlo. Y eso es lo que estamos descubriendo aquí hoy. Así que es nuestra decisión si queremos vivir anclados a la herencia que recibimos de papá y mamá, o es nuestra decisión liberarnos de todas esas limitaciones y empezar a tener nuevos resultados coherentes con la nueva creencia. Y para eso hace falta o bien repetición o bien alto impacto emocional. ¿Qué pasa? Que cuando queremos algo en positivo es difícil de encontrar ese alto impacto emocional. Desgraciadamente es más fácil que tengamos traumas dolorosos que traumas en positivo, ¿cierto? Por lo tanto, la vía más segura para cambiar nuestro sistema de creencias es a través de la repetición, 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 repetición. ¿Qué pasa? Que si estamos rodeados de personas que tienen los mismos resultados que nosotros, difícilmente podremos cambiar nuestro sistema de creencias. Porque una de las claves para cambiar nuestro sistema de creencias es estar rodeado de las personas adecuadas. Todavía no lo he dicho, pero ¿cómo sabemos
cuáles son las creencias que tenemos, si son invisibles, son silenciosas, no van gritando por ahí, oye, que tienes esta creencia dentro de tu mente. Eso no va a suceder nunca. ¿Cómo sabemos qué hay almacenado ahí en nuestra mente subconsciente? La única manera de saberlo es analizando nuestros resultados en el mundo material. Esos resultados que estamos viendo ahí fuera, recordad la ley de correspondencia, son el resultado de lo que se ha forjado aquí dentro previamente. Y aunque no griten las creencias que hay aquí dentro, viendo los resultados podemos deducir qué tipo de creencias tenemos aquí dentro. Si yo tengo mi cuenta bancaria cero, tengo que tener alguna creencia similar a el dinero es malo, el dinero no te da la felicidad, el dinero no es fácil de conseguir, algún tipo de creencia por el estilo. El dinero es un conflicto en la familia, el dinero hace que te conviertas en una mala persona. Podemos deducirlo. Si yo no tengo una relación de pareja estable, debe ser que tengo aquí instalada alguna creencia de que o los hombres hacen daño, o las mujeres siempre traicionan, o lo que sea. Y por eso no tengo una pareja estable, porque si mi mente tiene la idea de que las mujeres o los hombres traicionan, o engañan, o son infieles, y producen dolor, lógicamente cuando yo tenga una pareja, mi mente hará todo lo posible para que esa pareja, por un motivo u otro, desaparezca de tu vida y no te produzca más dolor. ¿Se comprende lo que estamos diciendo? Se entiende la importancia del sistema de creencias que tenemos, se entiende la importancia de la ley del mentalismo y la ley de correspondencia. Nos comprometemos a partir de ahora, además de actuar en el mundo exterior, a analizar primero qué tipo de creencias podríamos tener aquí dentro para tener los resultados que estoy teniendo en mi vida. Y muchas veces tan solo tenemos que ser un poquito observadores. Simplemente escuchando nuestro diálogo con otras personas o incluso nuestro diálogo interno, empezaremos a detectar cosas que dice, ostras, si pienso esto, ¿cómo luego quiero lo otro? Si es incoherente. Porque esa es la clave, que no haya incoherencia entre nuestra mente subconsciente y nuestra mente consciente. Que no haya incoherencia entre lo que hay aquí dentro y lo que hacemos ahí fuera en el mundo material. Así que esta era la tercera píldora del desafío Sana tu pasado. Ley del mentalismo, ley de correspondencia y sistema de creencias. Cómo nuestras creencias sostienen todos nuestros pensamientos, emociones, acciones y resultados, y por mucho que nos empeñemos en cambiar las acciones, no podemos cambiar nuestros resultados sin más, porque las acciones ya sabemos que están sostenidas en la emoción, en el pensamiento y en la creencia. Tenemos que ir a buscar las creencias, y para eso, como son subconscientes, tenemos que ver qué resultados tenemos en nuestra vida material. Dicho esto, voy a proponer la acción para el día de hoy. La acción para el día de hoy, acción número 3, consiste en grabar un vídeo de 2 minutos máximo de nuevo y quiero que penséis en cuál de las 3 áreas maestras tenéis preferencia por mejorar, por cambiar, ¿de acuerdo? Por tener mejores y mayores resultados. Puede ser el área del dinero, puede ser el área de la salud o puede ser el área de las relaciones, ya sea relación de pareja, de hijos, de amistad, de jefe, de lo que sea, ¿vale? Una vez que tengáis cuál es vuestra área preferente a día de hoy que os gustaría transformar, quiero que veáis qué resultados, que analicéis qué resultados tenéis en ese ámbito en vuestra vida y que empecéis a haceros la pregunta de qué tipo de creencias subconscientes tiene que haber en mi mente para que yo esté teniendo a día de hoy ese tipo de resultados. No las sabemos, pero sí que no las podemos imaginar. ¿Qué tipo de creencias tengo que tener yo para tener a cero mi cuenta bancaria? ¿Qué tipo de creencias tengo que tener yo aquí para no tener una pareja estable? ¿Qué tipo de creencias tengo que tener aquí para estar manifestando eso que veo como síntoma en mi cuerpo, síntoma de enfermedad? ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que hagamos como acción esta semana, porque es un trabajo bastante profundo y bastante revelador si lo hacemos bien. Tenéis que ser muy sinceras, muy sinceros con vosotros mismos si queréis que el resultado sea fructífero, sea eficaz, ¿vale? Pero no es complicado. Es un trabajo de deducción, de imaginación, lógica. ¿Sí o no? ¿Es complicado? ¿Hay alguna duda? Ah, mira, por aquí decía Esther, que somos el Banco de España. Sí, 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 esa frase la hemos escuchado todos en casa, seguro. Que yo no soy el Banco de España, ¿qué te crees tú, niña? Qué complicado, Iván. ¿Por qué te parece complicado? ¿Quieres desmutearte y preguntar? Si te animas, te doy permiso para que te desmutees y preguntes por qué te parece complicado. Complicado, ¿no? Porque tenemos la necesidad del resultado que tenemos, ¿qué creencia tenemos?
No te escucho bien, no sé si los demás o te escuchan bien, ¿no? ¿Verdad? Se escucha entrecortado. Fíjate, Iván, el creer que es complicado es una creencia. Si hay montones de personas ahí fuera que ya lo han hecho, montones de personas que han triunfado en distintos ámbitos de la vida, montones, y ya lo han conseguido, y como decía, hay montones de personas de esas que han triunfado, yo os animo a que analicéis o leáis las biografías de esas personas de éxito, de esos deportistas, de esos empresarios de éxito. Todas esas personas, muchas, un porcentaje altísimo de esas personas, empezaron teniendo unos orígenes vitales desastrosos. Violaciones, maltratos, ruinas económicas, soledades. Si esas personas consiguieron transformar sus creencias, ¿no vamos a poder hacerlo nosotros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que tenemos la creencia de que todo es muy complicado, porque como lo hemos intentado tantas veces por distintas vías y no nos ha funcionado, ya pensamos que esto tampoco nos va a funcionar, ¿vale? Dice, el análisis en las tres áreas o en una preferente. En la preferente, Care, para no hacerlo muy largo, porque en 2 minutos no da tiempo a mucho, ¿vale? Con que lo hagamos en una, luego si vosotros queréis hacerlo en las demás, mejor. Lógicamente, cuanto más trabajo personal hagáis, mejor. El resultado es para vosotros. Y eso es lo que se pretende, ¿vale? Pero, Iván, quiero que te quedes con la idea de que la idea de que es complicado es una creencia. Es complicado repetir algo, es complicado este ejercicio que estoy proponiendo. Es decir, yo quiero mejorar mis relaciones de pareja, por ejemplo. ¿Qué tengo que creer yo para que todas las personas que se acercan a mi vida me dejen? Porque suele pasar que siempre es el mismo patrón de persona, aunque sean personas diferentes. Suele ser o que no me valoran, o que me son infieles, o que o que me maltratan, si no es físicamente, verbalmente o psicológicamente, pero siempre es el mismo perfil. Porque es un patrón de una creencia que tenemos aquí grabada en nuestra mente subconsciente, y ya lo hemos dicho, la ley del mentalismo que dice, lo que crees, creas. Y no es casualidad que te lleguen a ti siempre mujeres infieles. O no es casualidad que a ti siempre te lleguen mujeres que no te valoran lo suficiente. No es casualidad. Creemos que es casualidad, pero no es cierto. Lo cierto es que hay una creencia subconsciente ahí que se generó seguramente, si eres un hombre, seguramente se generó en tu experiencia con mamá, que es la que representaba la energía femenina, porque al final una pareja, si eres hombre, lo normal es que sea una mujer y que sea una energía femenina, y la conclusión que sacaste en esa experiencia con mamá, tu mente la está extrapolando a tu pareja. Y entonces el mismo perfil de mamá o características muy similares a las que tenía mamá posiblemente se estén repitiendo en esa posible pareja tuya. ¿Veis cómo funciona el mecanismo de la mente? No es casualidad. Yo que soy fiel defensora y practicante de la filosofía de vida de un curso de milagros, el curso de milagros lo dice claramente. No hay ni un solo accidente en el universo, ni uno. El universo y el funcionamiento de la vida es un engranaje perfecto. Y ni un aleteo de una mariposa es casualidad. Ni eso. Lo que pasa es que no sabemos comprender. No sabemos en el momento en el que lo estamos viendo por qué está sucediendo. Y en la vida de las personas suele pasar eso, que en el momento por el que estamos pasando por un conflicto, un desafío, un problema, no sabemos para qué nos está sucediendo eso. Ayer os lo explicaba en mi experiencia de vida vital, ¿no? En mi historia vital. Yo durante más de 30 años culpaba a mi padre. Y la única solución era que mi padre cambiara. Y yo me decía, pero qué maldición me ha tocado a mí. Mis amigas no tienen esto en su vida, este sufrimiento. ¿Por qué me ha tocado a mí? Qué injusticia de vida. Tiempo después, más de 30 años después, yo he comprendido que eso que era una maldición durante más de 30 años ha sido la mayor bendición de mi vida. ¿Por qué? Porque ha supuesto mi transformación total y absoluta. Porque ha supuesto descubrir mi propósito de vida. Porque ha supuesto que me dedique cada día a lo que me llena el alma. Porque ha supuesto poder enseñarle otro tipo de cosas a mis hijos, a mi pareja, a todas las personas que tengo a mi alrededor. Pero en aquel momento yo no lo entendía. En aquel momento era una maldición. En aquel momento era que Dios me había dejado de lado. ¿Se entiende? Por eso yo ayer os invitaba a que analicéis vuestra historia desde otros prismas, desde otra perspectiva. Porque es normal que desde dentro, en el momento que lo estamos viviendo, nos cueste más verlo. Puedo poner otro ejemplo. Hace unos años a mi marido le detectaron un cáncer de riñón. ¿Qué piensa cualquiera cuando te dicen que tienes un cáncer?
¿Que es una bendición? ¿Eso es lo que pensamos? Evidentemente no. Y cuando a mí me pilló, todavía yo no tenía todos estos conocimientos. Era una maldición como para todo el mundo. Y que lo primero que asociabas, porque eso es otra creencia, es que cáncer es igual a muerte. No se te pasaba otra cosa por la cabeza. Y es una creencia totalmente destructiva, pero es una creencia. No es cierto que el cáncer equivale a muerte, pero como lo creemos, en muchos casos sucede. ¿Y qué hice yo en aquel momento? A pesar de que no tenía todo este conocimiento en el mundo del crecimiento personal, no me había transformado como estoy ahora, a día de hoy. Me acogí a lo único que tenía en aquel momento, mi fe, que siempre he sido creyente, no he sido practicante ni he estado en coherencia con la religión, pero siempre he creído que había algo superior. No sabía cómo llamarlo, pero había algo. No me creía la versión de la Iglesia Católica, pero había algo superior que yo creía que nos había creado y que estaba ahí, ¿no? Y me acogí a aquel libro que yo había leído, el de la ley de la atracción. Y empecé a hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y yo decía, la vida no quiere no puede querer que un padre joven con dos hijos pequeños se queden huérfanos. No puede ser verdad. Y me lo repetía y lloraba, ¿eh? Y lloraba, yo me metía a la ducha y lloraba. Y tiene que haber algo. Y yo me imaginaba, aplicaba aquello del deseo, me imaginaba que nos daban la noticia de que mi marido salía bien, que le quitaban su tumor, le quitaban su riñón, que era en el riñón, y que se acababa el problema. Y inmediatamente me daban ganas de llorar otra vez, porque dudaba. Pero seguí, a lo único que podía cogerme era eso, era lo único que tenía. Y seguí, y seguí, y seguí. Y casualidad o no, yo no creo que fuera casualidad, le quitaron su tumor, salieron de la operación diciendo que no sabían qué iba a pasar porque estaba súper feo y lo iban a mandar a analizar y que no nos garantizaban nada. Y días después, cuando fuimos a la consulta, el médico ni se lo creía. Había quedado totalmente. Si yo me aferro a que esto es muerte, si yo le digo a mi marido todo lo que nos dijo el médico, que estaba bastante oscura la situación, él se hubiera hundido también y hubiera reforzado la creencia de que iba de camino a la muerte. Entonces, cuando os comento todo esto, cuando comparto todo esto, no lo digo solo porque lo he leído en un libro, sí, la primera vez lo leí en un libro, pero después lo he ido aplicando a mi vida, lo he ido experimentando en mis propias carnes. Y por eso sé, porque ya lo he probado, porque yo ya lo puse en duda en su momento y lo puse en práctica, por eso sé que si lo crees de verdad, se hace realidad. Y esta información no surge de una fuente, es que empiezas a leer, a ir a formaciones y todo el mundo coincide en esto. Lo que pasa es que no se extiende, no se populariza, porque imaginaos lo que supone que seamos creadores de nuestra propia realidad. Este sistema, esta sociedad, este sistema político, este sistema religioso, este sistema económico que tenemos, ¿qué quiere? ¿Personas despiertas y libres que puedan valerse por sí mismas? ¿Que no dependan del sistema? ¿O quieren personas dependientes, miedosas, dudosas, que necesiten del sistema? No interesa. No interesa que esta información se extienda, porque el sistema caería. ¿Entendéis? Pero no es que sea complicado, es simplemente que todavía no nos lo queremos porque no lo hemos puesto en práctica. Solo os pido lo que he dicho al principio, el beneficio de la duda. ¿Qué perdéis por ponerlo en práctica? Sí, que hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. Y lo difícil es mantenerse en esa repetición. Por eso yo ayer os proponía lo de si queríais, y de hecho felicito a las personas que ya han tomado la decisión de entrar, porque hay algunas personas que ya han tomado la decisión de entrar por ese precio ridículo y simbólico de 10 euros, a esas 4 sesiones para ver lo que estamos haciendo semana a semana. ¿Por qué creéis que nos reunimos semana a semana? Para seguir trabajando en nuestro sistema de creencias. Y yo llevo años ya con esto, pero aún así sé que si lo dejo, es muy fácil que mi sistema de creencias de 30 y picos años, que ya parece que estoy transformando, vuelva de nuevo. Es muy fácil, porque llevo, ¿qué? 10, 12 años haciendo la nueva creencia, creando mi nueva creencia. Tenía más de 30 con la vieja. Si yo me dejo, vuelvo a lo de atrás. Entonces hay que rodearse del entorno, de la situación, de aquello que queremos conseguir. Si yo quiero perder peso y ser una persona saludable, no lo voy a conseguir si me rodeo de amigos o de familiares que constantemente comen comida basura. Si yo cada vez que salgo con mis amigos me dicen de ir al burger, pues difícilmente podría hacerlo, pero necesito una fuerza de voluntad de hierro para poder mantenerme. Y lo normal es que no me mantenga. Y lo dice una que tiene bastante fuerza de voluntad. Pero aún así, hay momentos de flaqueza en los que caemos. Por eso yo lo que hago es rodearme de las personas adecuadas. ¿Entiendes?
Entonces, esta es la propuesta de hoy. Que empecéis a ser conscientes de esa ley del mentalismo, de esa ley de la correspondencia, que empecéis a trabajar aquí dentro. Y luego de fuera, por supuesto que sí, pero sabiendo que esta es la base, lo que hay aquí. Y que se puede. Y que no es tan complicado. No se trata de hacer grandes cambios de un día para otro, se trata de hacer un poquito y un poquito y un poquito como una hormiguita. Una hormiguita, una hormiguita, un poquito cada día y mantenerse, y un poquito cada día. Un poquito cada día no es complicado. Ahora, querer transformar una creencia de hoy para mañana, imposible. ¿De acuerdo? Pues esta era la píldora de hoy. Espero que os haya parecido útil, práctica y sobre todo que empecéis a aplicarla en vuestro día a día, que para eso se comparte. ¿De acuerdo? Espero ver vuestras acciones ahí. Me quedan algunas de la acción número 2, que ahora las veré. Y nos vemos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a las 19 horas, como siempre, y con la cuarta píldora y compartiré la grabación a lo largo de esta noche. ¿De acuerdo? Gracias, gracias, gracias. Felicidades por ese compromiso que estáis demostrando, sobre todo las personas que estáis aquí y las personas que van a ver la grabación también, porque me consta que hay muchas personas, estoy viendo el número de visualizaciones y es un número elevado. Así que adelante, se puede y de aquí a poco, si os mantenéis, espero que podáis compartirme los cambios que estáis viendo en vuestra vida. Estoy convencida de que así va a ser. ¿De acuerdo? Un beso y hasta mañana.